Hola, bienvenidos al universo del Doc Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. Estarán preguntando ustedes qué hace nuestro maestro anciano Doko de Libra aquí encima de estas cajitas. Pues porque el día de hoy les traigo la figura de Doko de Libra, armadura divina o Soul of Gold en la marca china CS Model My Clock X. Pongamos por acá atrás a nuestro maestro anciano que nos ha acompañado durante todos nuestros unboxing anteriores y pasemos a lo que nos interesa. Si adquieres esta figura te van a venir en dos cajas completamente blancas, no trae nada por ningún lado. Las dos son iguales, solo por aquí nos trae un código que me imagino que ha de ser para distinguir que esta figura es de Doko. Es una caja muy finita, pero esta vez nos ha llegado en buen estado. Vamos a proceder a abrir. Por aquí tenemos un blister con todo lo que es la armadura de Doko. Y por acá vamos a tener otro blister donde está la armadura, los rostros, el cabello, el cuerpo. Y también nos trae una fundita con los cabellos y el conector de la cabeza. Ahora pasamos rápidamente a detallar cada una de las piezas que nos trae esta figura. Por aquí tenemos al cuerpo. El cuerpo es de plástico. No se eleva el torso. Esta articulación está un poco suave, débil. El brazo de acá está bien. El split está muy bien. Las articulaciones de la rodilla están rígidas pero fluidas. La de los pies también estamos muy bien, está un poquito suave esta parte de aquí. Esperemos que no tenga inconvenientes a la hora de el montado. Las articulaciones del codo estamos bien. Se nos ve un poquito sucio el cuerpo, pero no demasiado. Es un cuerpo aceptable, no es ni bueno ni malo, es un cuerpo aceptable que nos trae esta vez CS Model. Por aquí tenemos la hombrera, está muy bonita, miren nada más esos colores, las pinturas están bien, nos viene en dos partes, está desarticulada, los conectores de plástico se ven de buena calidad también. Igual hay que tener cuidado porque a veces estas figuras chinas se suelen romper los conectores. Vamos a ver la hombrera del otro lado porque son diferentes. Esta partecita de aquí creo que se saca, vamos a ver más adelante para poner el escudo, pero no trae fallas en la pintura. Miren nada más el detalle, está bien delineado, está muy linda esta pieza. Pasamos a ver lo que es la pechera también pueden notar, no trae fallas en la pintura. Vamos a revisar lo que es la bisagra también está bien. Encajan perfecto. Por aquí tenemos los cubre bíceps se ve la línea que divide del ensamble, pero bueno, eso hay que aceptar ya que son figuras chinas y por el precio saben tener ciertas fallas. Los antebrazos se ven también muy bonitos y me imagino que aquí debe venir el escudo. Ya vamos a ver en el armado. Esta parte es de plástico, está muy bonito, no trae redadas. La pintura está muy bien de los cubre antebrazos. Por aquí tenemos el cubre abdomen. El cubre abdomen por aquí se ve cierto abolladura, pero por el blister. Siempre estas marcas de CS Model saben venir con esos desperfectos en la pintura por los blisters. Es un plástico un poquito fino, el cubre abdomen. Miren nada más, aquí tenemos el faldón. El faldón está muy bonito. Por aquí se nos cayó el seguro, hay que tener mucho cuidado que no se te vaya a perder, pero está muy bonita esta pieza del faldón. Por aquí tenemos a los cubre muslos, las musleras, y también se ven esta falla en la pintura. Mira nada más que es la unión de las dos piezas, pero al ponerla de frente no se va a notar. Por aquí tenemos a las espinilleras, está muy bonita.
no tiene fallas en la pintura. Esta parte de aquí es de plástico. Por aquí nos trae unas pequeñas redadas, si podemos notar, pero sí está simpática esta pieza. Tenemos los escudos son de plástico, trae un color dorado medio anaranjado, pero no tan escandaloso, que sí combinan con la armadura. Por aquí tenemos el casco, igual este es de plástico, está bien. Por aquí sí tenemos una pequeña redada en el casco. Por la parte de atrás está simétrico, sí está simpático, sí está muy bonito este casco. También nos trae redadas en las dos partes, nos traen unas pequeñas redadas que debemos bajarle con un cúter o un estilete. Por aquí te muestro un paneo rápidamente de las armas de Doco de Libra. Todas estas son de plástico, excepto las cadenas que son de metal, pero estas partecitas de aquí también sí son de plástico. Están muy bonitas. Tiene un color muy bonito, no es muy exagerado, no es muy brilloso, no es un brilloso tan anaranjado. En las revisiones de la figura de Doco de Libra Solo Gold de la original de Bandai, se ve que es muy anaranjado, y en lo personal no me gustan cómo se ven las armas, los escudos de la de Bandai. Por acá tenemos las espadas. Estas espadas también son de plástico, y por un lado sí es bueno porque no van a hacer tanto peso al momento de posar nuestra figura. Esta figura nos trae 5 rostros, un rostro con los ojos cerrados, un rostro neutro que prácticamente es casi igual que el de acá, pero este es más neutro y este tiene una pequeña sonrisa. Tenemos un rostro como preocupado con los dientes ceñidos y un rostro de acción. Estos rostros no son ni buenos ni malos, son regular, sí están en término medio. Ya le voy a mostrar un poquito más de cerca. Este rostro de aquí nos trae esta redada que voy a tener que bajárselo, pero vemos la pintura está más o menos no excelente ni tampoco están malos, sí están simpáticos. Vamos a ver el rostro de acción. Como podemos notar, trae un brillo, el plástico siente una calidad media, sí están medianamente simpáticos y van a cumplir su función en esta figura. Por aquí tenemos a los cabellos de la parte de atrás. No es que digamos que sean de la mejor calidad, no se siente un plástico de muy buena calidad, se siente un plástico medio chafa. El color de la pintura también no es muy bueno, tiene muchas redadas, tiene redadas aquí, esta partecita como podemos ver, esta parte es la melena, también tenemos una redada que se nota muchísimo en esta parte. Acá tenemos otra redada en los cabellos, como les estaba diciendo, no es de muy buena calidad. Nos vienen unos mechones finos que es para ponerlo con casco, y unos mechones más gruesos que es para ponerlo sin casco. Esta figura nos trae 5 pares de manos, una buena cantidad para hacer nuestras poses, un par de manos abierta, un par de manos en garra, un par de manos como para agarrar las espadas, otro par de manos como para agarrar el tridente o otra de sus armas, un par de puños, y bueno, sin contar el par de puños color carne que viene en el cuerpo. Si están bien detalladas, no le podemos pedir más. Está bonita la pintura, si se sienten de buena calidad. Solo esta de aquí que tiene un poquito de fallas en la disposición, pero nada que llame la atención. Este es para agarrar las espadas. Antes de empezar con la armadura, sacamos los pies, colocamos la muslera haciendo presión hacia arriba, continuamos con las espinilleras, doblamos la pierna y colocamos la rodillera. Seguimos con los pies y repetimos el mismo proceso con el otro lado. Colocamos el cubre abdomen y cerramos. Abrimos la pechera y la colocamos de adelante hacia atrás. Retiramos la mano del cuerpo, retiramos el seguro del cinturón y todas las piezas del faldón para mayor facilidad. Y fijamos de atrás hacia adelante, colocamos el broche del cinturón y volvemos a poner las piezas del faldón en su lugar.
Continuamos con los cubrebíceps haciendo presión hacia arriba, luego los antebrazos y seguimos con las manos a tu elección. Y repetimos el mismo proceso con el otro lado. Continuamos con las hombreras, nos aseguramos que la hombrera más ovalada quede a la derecha y la más plana a la izquierda. Para armar la cabeza, colocamos un rostro a elección, luego los mechones laterales y seguimos con la melena y finalizamos colocando el conector al cuerpo. Seguimos con el casco a presión. Para colocar los escudos, los ponemos a presión en los orificios de los cubre antebrazos y finalizamos con el escudo porta armas en la espalda. Y vean nada más que tenemos aquí a nuestra figura de Doko ya completamente armada. Como podemos notar, a la vista se ve muy bonita, armada. Me dejó muy sorprendido esta figura. Solo para comentar que en el armado sí es un poquito tedioso, más que todo, no difícil, sino que tedioso. En la parte de aquí de las hombreras, los conectores es muy fuerte para poder ponerlos a presión. Aquí lo recomendable sería encajarlos de lado, o sea, esta es la pieza, encajarlo de lado, no a presión, porque da la sensación que se te puede romper porque están muy duros. Yo lo puse a presión, pero es demasiado duro y da la sensación que eso se te puede estar rompiendo los conectores de la hombrera. También lo que es la parte de armar la cabeza, ciertos rostros no encajan bien, es medio tedioso armar lo que es el cabello. Yo en lo personal no le puse la melena de atrás con el casco porque queda como la cabeza hacia adelante, estorba, tiene un pin muy pequeño que no se puede poner la cabeza normal con el casco y lo que son las melenas, así que yo le retiré. No se ve mal. Vamos a verte por aquí. Como podemos ver, no se va a notar que no tenga la melena porque esto va a tapar. ¿Qué más te puedo decir? Está muy bonito, se para solo, como podemos ver, tiene una buena estabilidad, pero igual yo estas figuras, como son pesadas, yo ya le tengo su base de solo Paul de libra aquí para luego ponérselo y ponerlos en la vitrina. Como podemos notar también lo que es los accesorios, las armas, está muy bonito, el color está muy bonito y se ve muy bien. En unas revisiones de lo que es Doko de libra en la original de Bandai, he visto que estos escudos, los escudos de acá atrás, ciertas armas, tienen un color, un dorado muy anaranjado que en lo personal a mí no me gusta. Pero esta figura la veo muy bien para su precio. No le pide ningún favor a nadie. Está muy bonita. Y te lo voy a anotar. Aquí te la voy a mostrar. Miren, tienen una buena estabilidad. ¿Sí? No se cae. No le he puesto las otras armas, pero con esa es suficiente. Miren nada más, está muy linda. Por aquí tenemos una pequeña redada, pero nada que el cúter o el estilete le pueda sacar. La armadura también es muy bonita, tiene un buen diseño. Esta de ese molde realmente sí es una copia exacta en el molde de la armadura, así que creo que sí le queda al modo objeto de Bandai. No estoy tan seguro, pero esta aquí te puede servir para que tú lo puedas poner en el modo objeto de Bandai o simplemente para tenerla en modo caballero. Se ve muy bien. ¿Por qué crees que la armadura de Libra vino hasta aquí? Te daré la respuesta ahora mismo, Sion. Me fue entregado por Atena el gran poder sagrado de la vida exclusivo de los dioses en Misopetamenos. ¿Misopetamenos? ¿El estado de media muerte practicado por los dioses? Hace 243 años, fuimos los únicos sobrevivientes de la violenta Guerra Santa contra Hades. Después de dicha guerra, Atenas nos dio la nueva misión de prepararnos para la siguiente. Así que desde entonces, Sion, mi corazón tan solo latió alrededor de 100,000 veces por año. ¿Qué fue
Eso es tan solo lo que el corazón late en un día. ¡Hazte a un lado! ¡Lucien Dragones Supremos de Rosa! Luego de haber realizado varias poses, esta es una de las poses que más me gustó y así que así la voy a dejar para ponerla en mi vitrina. Ya para pasar a los puntos positivos y negativos a tener en cuenta de esta figura, empezamos con los puntos negativos. Uno de los puntos negativos es que los conectores de las hombreras son súper duras, son muy duras y corre el riesgo de romperse al hacer mucha fuerza. Por eso es la recomendación que tienes que ponerla mejor de lado para evitar que se te rompa. Otro punto negativo de esta figura es que el cuerpo es de mediana calidad, no es un cuerpo excelente, pero ya montado eso se quita de lado porque no se ven las imperfecciones y si está rígido y se mantiene en pie sin necesidad de tenerlo en una base. Otro punto negativo son los rostros. Como ya sabemos, ese modelo no se caracteriza por traer buenos rostros y esta no es la excepción. Los rostros no son muy buenos, es de una mediana calidad o una calidad baja de los rostros. Otro punto completamente negativo son los cabellos. Realmente los cabellos traen muchas redadas, siente de muy mala calidad y no encajan muy bien lo que son las partes laterales de la melena. Esas se caen fácilmente con el mínimo movimiento, tanto estas para el casco como las sin el casco. También el mechón de atrás no encaja bien, ya que el conector, el pin de la cabeza es muy cortito y al ponerlo hace que no ingrese bien el conector de la cabeza y no podemos posarlo con esa melena, pero yo lo posé con casco para evitar esos inconvenientes y así se ve mucho mejor esta figura. Otro punto negativo, esta figura no trae modo objeto y para mí es un punto negativo, pero recordemos que estas figuras son chinas, son alternativas y el precio no da como para tener, pero sería genial tener modo objeto porque los objetos de los Soul of Gold son hermosos, son de los mejores objetos que pueden tener las MyClub. Y ya pasando a los puntos positivos, podemos decir que trae una muy buena posabilidad y estabilidad, si se para sola. Y también podemos hacer varias poses y se va a mantener en su puesto. Eso es muy bueno de esta figura. También otro punto positivo es que el diseño de todo lo que es la armadura es un bonito diseño. Es similar, es un molde de lo que es la de Bandai, pero los colores, la pintura, todo está muy bonito el diseño de la armadura de esta figura. Otro punto positivo es que también trae las armas de un plástico bueno, se siente un plástico aceptable. La pintura también se ve una buena pintura, el color también está muy bonito, no desentona, se ve muy bien la figura armada y las armas también están muy bien. Otro punto positivo es que es el precio más económico hasta el momento. Pero para recordar que ninguna otra marca china ha sacado la figura de Doko de Libra de Soul of Gold, solo la marca de CS Model, ninguna otra marca ha traído, así que solo tenemos esta de aquí. Y otro punto positivo es que es una buena opción para poder completar los caballeros de Soul of Gold. Esta figura en diciembre del año pasado, el 2023, yo la compré por un precio alrededor de $57 en la página del Express. Ya sabes que los precios van a variar según tu país, en la empresa de envío, el courier, impuestos, etc. Actualmente estaba revisando, hoy estamos marzo del 2024,
Y esta figura en la tienda que yo la compré específicamente ahora está en $92. Y ya para concluir, ¿qué te puedo decir? Si tú la encuentras en un buen precio, es muy recomendable esta figura para completar tus santos de Sol of Gold. Actualmente no te la recomiendo porque está un poquito elevada, pero espérate un poco y cuando baje o cuando haya una promoción te la compres y vas a estar muy encantado de tenerla. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra figura de Doko de Libra, armadura divina o Sol of Gold de la marca china CS Model My Clock X. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like, compartir, que eso me ayuda muchísimo para traer más videos al canal. Hasta la próxima, mis valientes caballeros del cosmos. Nos vemos en el próximo video con más emocionantes descubrimientos del mundo de los My Clock X. Chao.